Muy buenas tardes y bienvenidos a mi canal. ¿Cuál fue la razón o el propósito por el cual Tobías, el Hat, el ganador de la Liga Sinnoh, no apareció en la clase maestra? Muchos rumores se han empezado a dar desde que terminó la temporada de Pokémon Viajes y muchas personas empiezan a decir: ¿por qué no apareció este personaje? ¿Cuántos legendarios más tenía en su equipo? ¿Cuál es la razón principal que no luchó con Cynthia por el torneo a lo largo de la aventura de la región de Kalos, de la región de Unova, de la región de Alola y de Pokémon Viajes? ¿Por qué el anime de Pokémon no lo incluyó en la clase maestra? ¿Por qué ni siquiera apareció o hizo mención a alguien completamente reconocido de una de las ligas más competitivas, que es la Liga Sinnoh, en el Campeonato Mundial Pokémon? Todo eso te lo voy a responder en el transcurso de este video, así que ponte cómodo. Primero, existen muchas razones por parte del fandom por la cual este personaje no apareció. Unos comentan que es por el tema de su capacidad completamente astronómica para manejar las batallas, pero según las informaciones que tenemos hasta este momento, se pueden determinar en 3 puntos. La primera razón: era un rival completamente mal creado, y su propósito solamente era que Ash no gane la Liga Sinnoh para que este pueda continuar viajando. Muchas personas afirman que esta es la razón principal por la cual el Hat Tobías no volvió a aparecer, porque Pokémon Company tan solo lo creó para eliminar a Ash de la Liga Sinnoh, y es completamente muy justificable. Sabemos que Paul no podía ganarle la batalla de la Liga Sinnoh a Ash Ketchum de Polo Paleta, debido a que este entrenador le había ganado en reiteradas veces y lo veía siempre por encima del hombro. Obviamente que no tendría sentido de que pierda una vez más, y más aún cuando le dio una paliza en el lago Agudeza, donde le ganó 6-2 con su poderoso Ursaring Torterra, y obviamente la gran capacidad que tenía de ataque de su poderoso Electabuzz en ese momento. Obviamente que una derrota de Ash contra Paul hubiera sido completamente rechazada, porque hubiera sido el rival que nunca pudo superar y evidentemente alguien que no le pudo ganar en la Liga Sinnoh. Por tal motivo, este entrenador no lo podía derrotar. Tampoco pudieron utilizar a Nando ni a Conwell, ya que recordemos que ambos eran entrenadores completamente dedicados a otras cosas. Recordemos que Conwell le gustaba mucho el tema de investigación Pokémon, y el tema de Nando estaba en la mitad del tiempo en los concursos y la otra mitad en las batallas. Por tal motivo, una derrota ante ellos hubiera sido completamente muy catastrófica. Sin embargo, el anime de Pokémon Sinnoh te puso un rival que al inicio de la Liga Sinnoh, comentado por Barry por primera vez, te mencionó que había un entrenador que tenía un poderoso Darkrai. Desde ese punto, muchas personas de Japón se dieron cuenta que Ash no iba a ganar. Obviamente porque este entrenador le ganaba a todos sus rivales con tan solo utilizar a un legendario. Obviamente que la combinación de Abismo Oscuro y Comesueños era una combinación antigua pero muy efectiva, que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Evidentemente que Ash, cuando apareció este rival, la liga estaba completamente perdida, pero hubieron algunas personas del fandom que obviamente tuvieron fe a lo largo de la Liga Sinnoh, pero cuando llegó el determinado momento terminó en una aplastante derrota. Conclusión: la razón por la cual Tobías no volvió a aparecer es porque fue un error por parte de Pokémon Company al crear un rival completamente sacado de las narices, con poca participación en la Liga Sinnoh porque solo apareció al final de esta temporada, y lo más importante de todo, completamente excesivo el uso del poder que le dieron. Ahora pasamos con la segunda razón por la cual Tobías no volvió a aparecer en el anime, y la respuesta es la siguiente: Pokémon legendarios de alto nivel. Nunca en la historia del anime de Pokémon habíamos visto un entrenador que tenía un repertorio de Pokémon legendarios. Siempre hemos visto entrenadores que tienen un gran poder en ataque. Un claro ejemplo es Alain en la Liga Kalos, el cual llegó a la final simplemente utilizando a su Charizard y a su Metagross. Sin embargo, este entrenador no tenía ningún Pokémon legendario, y esto lo pudimos confirmar en la batalla de 6 vs 6 contra Ash, donde nos mostró Pokémon como Unfezant, como Metagross, como Weavile, Pokémon que son completamente capturables para un entrenador que está moderadamente avanzado, y ningún legendario en su haber. Tanto así que tenía un gran poder de demoledor para la liga de XY&C o la liga Kalos. Pero Tobías era todo lo contrario. No había habido ningún precedente de ningún entrenador con un legendario para derrotar a los rivales de Sinnoh, que tenían una gran potencia y tenían un gran potencial a diferente de otros rivales. Tanto es así que muchas personas consideran que tener un Latios es excesivamente muy complicado, y ahora lo podemos afirmar mucho más. Recordemos la serie Aspiro a ser un maestro Pokémon,
Vieron el tremendo poder de Latios, el cual pudo aguantar varios pulsos dragón, el cual evidentemente aguantó muchos movimientos tipo siniestros como triturar, y también, sin importar de que este esté herido y que se encuentre completamente grave, seguía luchando. Y además, nunca pudo darle la confianza al protagonista Ash, es decir, que si este Latios, luego de todo lo que pasó con Ash, nunca pudo darle su confianza y nunca se dejó atrapar, ¿cómo habrá hecho Tobías para capturar un legendario Latios, el Pokémon Jet? Si evidentemente Ash no lo pudo hacer y eso que le salvó la vida a él y a su hermana, ¿qué tendría que haber hecho Tobías en todo caso? Seguro lo salvó varias veces, o no lo sé, pero evidentemente tenía un Latios y un Darkrai, dos Pokémon que en un mismo equipo tranquilamente te pueden barrer un equipo, y fue lo que pasó en la Liga Sinnoh. Por tal motivo, la razón por la cual no apareció Tobías era porque tendrían que hacer que Ash derrotara a dos legendarios, lo cual es completamente muy complicado porque todavía le queda 4 Pokémon más. Es decir, ganarle a Tobías era ganarle a 2 legendarios y a 4 Pokémon más, que quién no te dice que de repente tenía a otros legendarios en su haber. La tercera razón, y que obviamente es por la que las personas más están asegurando este detalle, es lo siguiente: no hubieran podido con él. Tobías es un entrenador que tranquilamente ganó la Liga Sinnoh. Evidentemente, Cynthia no se atrevió a desafiarlo en todo este tiempo. Tobías tenía completamente el potencial para derrotar a los campeones regionales. Con el nivel que tuvo, que le pudo ganar a Ash, que curiosamente luego le ganó a Cynthia, tranquilamente hubiera podido derrotar a esta entrenadora en una batalla de 3 vs 3. Utilizando a Latios, tranquilamente hubiera derrotado a Garchomp. Utilizando a Darkrai, lo hubiera ganado a otros Pokémon como Milotic o en este caso como Gastrodon. Evidentemente el poder de Tobías hubiera sido completamente descontrolado, no hubiera tenido un límite. Es más, muchos asemejan que con todo su equipo actual, si tuviera o no más Pokémon legendarios, hubiera ganado a Lionel de una manera muy fácil. Recordemos que Lionel, dentro de su equipo, no tenía ningún legendario, Tobías tenía 2, y eso que muchas teorías dicen que podría haber tenido al legendario Entei, lo cual ya lo hace completamente de otro nivel. Era un personaje que no podía aparecer, tenía que ser borrado, y el anime de Pokémon procedió a hacer lo siguiente: lo olvidó. Luego de que se dieron cuenta de que este fue un grave error, con la justificación y el propósito único de hacer de que Ash no gane la Liga Sinnoh para que pueda continuar viajando a otras generaciones, que luego llegó la temporada de Unova, Kalos, luego Alola y finalmente Galar, obviamente que nada de esto se hubiera concretado si Ash hubiera ganado la Liga Sinnoh, porque no tendría sentido tener un título regional e ir por otro. Caso diferente que pasó en Alola, que tuvo un título regional y luego fue por el mundial, que es una escala superior. Estas son las razones principales por las cuales Tobías no habría aparecido en el anime de Pokémon, y mucho menos habría aparecido en la clase maestra. Era un personaje que Pokémon Company quiso olvidar. Tanto es así que durante todos los cameos, todos los recuerdos y todas las interacciones que hubo en esta temporada de Pokémon Viajes, nunca se le volvió a mencionar. Nunca volvió a aparecer. Nunca tuvo ni siquiera una pista de cameo o alguna mención por parte de algún entrenador sobre él. Definitivamente fue borrado del mapa. Fue borrado de la existencia. Tanto así que ni siquiera cuando regresó Dawn en los capítulos de Darkrai, Cresselia o el equipo Rocket de Dialga y Palkia, no mencionaron la derrota de Ash en Sinnoh, cosa que de repente hubieran decidido mencionar, ya que recordemos que cuando Ash fue a luchar contra Senna, mencionaron que en ese estadio Ash Ketchum de Polo Paleta había sufrido una derrota. Sin embargo, el tema de Tobías fue completamente enterrado. Fue como algo que Pokémon tenía que hacer, pero a la vez sabía que tenía que hacer que todos olviden. ¿Y cómo hacerlo? Fácil. No lo mencionaron más de 10 años en toda la franquicia. Más de 10 años el nombre de Tobías estuvo sepultado y obviamente estuvo por debajo de la tierra, porque para el anime nunca existió. No apareció en la clase maestra, no apareció como mención y lo más importante, ni siquiera apareció como cameo. Por tal motivo, el legendario Tobías el Hat es completamente canon, sí, lo es, pero obviamente nunca más lo vamos a volver a ver, porque traerlo significaría darle una apertura o una explicación por qué no participó en la clase maestra, y obviamente que el anime de Pokémon no tiene un argumento para hacerlo, ya que recordemos que esto fue un error de ellos para sacar a Ash de competición de la Liga Sinnoh. Pero déjame en los comentarios, ¿tú por cuál razón te inclinas más? ¿Por qué crees que Tobías no estuvo en la clase maestra? Me gustaría saber tu comentario para saberlo y responderte en el transcurso del día de hoy.
Quiero agradecer como siempre a todas las personas por llegar a esta parte del video y a los miembros supremos. Conmigo será hasta la noche para tocar este tema. Hasta luego y muchas gracias por todo el apoyo. Se me cuidan, amigos. Adiós.